Vamos a compartir entonces, ya estoy compartiendo la pantalla y vamos a terminar. Uy, me pensé que no había abierto todavía esencias, un ratito. Bien, vamos a terminar. Ya, terminaremos el tema de los aceites esenciales. Habíamos llegado. A ver, un segundito, espérenme. Todo eso ya hemos visto. Estábamos en el alcanfor, si no me equivoco. Esencia romero hemos visto, cilantro, trementina, cítricas, canela también hemos visto, y con el alcanfor, ¿no ven? Hemos visto también el alcanfor. Ya, vamos a retomar entonces un poquito desde lo que van a hacer, a ver la canela, para que nos vayamos entrando en... Ya, bien, entonces vamos a... Habíamos visto bandas cítricas, creo que nos falta desde esta, pero no hemos visto desde el anís, veremos. No habíamos visto, estoy mirando ahorita a mí. Ya, este hemos visto. Ya, vamos a retomar desde el anís, ¿ya? Chicos, entonces cuando nos referimos al anís, nos referimos a los frutos maduros de Pimpinela anisum de la familia Umbelliferae. Es una planta indígena del oriente, pero ha sido introducida tanto a Europa como a América y contiene de un 2 a un 3% de aceite esencial. Lo más importante es que su composición es el anetol. En su aceite esencial tiene 75 a 90% de anetol, que como ustedes pueden ver es un compuesto aromático, ¿no? Tiene un anillo aromático. Entonces, el nombre es entonces anetol, siendo un compuesto aromático. Tiene también metilchavicol, anisaldehído y alfa-pineno. ¿Para qué se utiliza? Por su actividad estomáquica y es un antiespasmódico suave. La trementina, la oleoresina producida por el género Pinus, Palustris, Eliotio pinaster. Los principales países productores son Portugal y China. ¿Cómo se recolecta esta oleoresina? En realidad se hace un descortezado del árbol, ¿ya? De los pinos, y se pulveriza un poquito con ácido sulfúrico diluido, ¿no? Lo que va a permitir entonces que nosotros realicemos como una agresión a la planta y pues comience a brotar esta oleoresina, que es una especie de bálsamo que se endurece, ¿ya? Bueno, esta oleoresina va a tener resina en un 80% y la esencia 20%. Ambos se utilizan en el campo de la farmacia y tienen una fase acuosa de un 10%. La esencia que viene a ser este 20% contiene 90% de pinenos, que son monoterpenos, no son oxigenados, alfa y beta pineno, y también tiene otros hidrocarburos oxigenados. Pero los más importantes son los pinenos. La esencia trementina se separa por hidrodestilación. Normalmente tenemos la oleoresina, se hace una hidrodestilación por arrastre con vapor de agua y se va a separar solamente la esencia. ¿Sí? La trementina
purificada, es decir, es oleoresina, se puede hacer un extracto etanólico y sirve también como expectorante, ¿ya? Como expectorante, y la esencia trementina es rubefaciente, es decir, va a tener una acción similar al mentol, va a producir una especie de vasodilatación en la piel que va a permitir una mejor penetración del principio activo. Dentro de las esencias cítricas, recuerden que todos los cítricos se obtienen por expresión, ¿no? Como por expresión siempre a partir de la cáscara de los cítricos. Ahí tenemos Citrus aurantium, que es la naranja. El pericarpio contiene de 1 a 2% de esencia, vitamina C, flavonoides y esperidina, como hemos podido ver en la práctica de flavonoides, ¿no? Y la composición tiene limoneno, citral, citronelal y otros monoterpenos. Normalmente, si nosotros haríamos una destilación con vapor de agua, podemos perder el limoneno. ¿Bien? También se utiliza como aromatizante y en perfumería. El limón se obtiene de la misma manera. Pericarpio de limón, citrus limón y otras especies de la familia de las rutáceas. Normalmente tiene no menos de 2,5% de esencia, vitamina C, esperidina y otros flavonoides. Recuerden que la esencia de los cítricos se obtiene por expresión de los pericarpios. Su composición tiene 94% de limoneno, mayor, por eso es que no se puede obtener por destilación con vapor de agua. Si nosotros haríamos una destilación con vapor de agua, podemos perder el limoneno. Se utiliza también como aromatizante y en perfumería. La nuez moscada es entonces, la nuez moscada es la semilla privada del tegumento de Myristica fragans de la familia Myristicaceae. Contiene 25% de almidón, 20 a 40% de lípidos y de un 7 a un 10% de aceite esencial. Normalmente tiene hidrocarburos en el aceite esencial, pineno y canfeno. ¿Ya? Tiene alcoholes terpénicos también. Ahora vamos a ver las propiedades. Este aceite esencial es estimulante, pero es bastante tóxico. Por eso es que a dosis elevadas puede producir convulsiones y alucinaciones. Pasamos a otra esencia, que es la canela. En la corteza interna de la canela, esta corteza contiene de 2 al 6% de aceite volátil, taninos y manitol. Su principal componente es el cinamaldehído, ¿no? Que es un aldehído aromático. Ya también tiene un genol, cineol, que es el eucaliptol, que es un éter, y el acetato de cinamido. En realidad, ese aceite esencial el aceite esencial de la canela es antiséptico, ¿ya? Y también es un estimulante del sistema nervioso central. El alcanfor, la 2-bornanona, es una acetona obtenida de Cinnamomum camphora, de la familia de las laureáceas. La planta es un árbol asiático, el alcanfor natural se observa en las hendiduras de raíces y tronco. Eso prácticamente se obtiene a partir de la madera, ¿no? Ahora ya se obtiene de manera sintética. Antes se utilizaba todo el tronco, entonces se tenía que astillar y se hacía una destilación. Luego el alcanfor se separaba por centrifugación y prensado, se hacía un resublimado y moldeado para obtener el alcanfor puro, que es la 2-bornanona. Como podemos ver, esta es, ¿no? Tiene esta forma así como cristales blanquecinos, muy bonitos, con un olor aromático muy fuerte. Incluso se podía ver en los árboles, ¿no? Miren, aquí no se ve muy clarito, pero en esas hendiduras se podía ver cómo cristalizaba el alcanfor. Ahora, como es una molécula pequeña, se obtiene a partir del pineno, convirtiéndolo primero a ésteres bornílicos, luego a isoborneol y finalmente a alcanfor. ¿Y? Entonces, podemos decir que va a ser a partir del pineno, pero el precursor dentro de la no del biosíntesis, de la síntesis química, va a derivar directamente del isoborneol, ¿no? Del isoborneol por un proceso de oxidación. El isoborneol va a pasar a 2-bornanona, que es el alcanfor. ¿Para qué se utiliza? Es antiséptico, antipruriginoso y se utiliza en preparaciones dermatológicas, porque igual que la menta, tiene propiedades rubefacientes. La esencia de clavo de olor. El clavo de olor de la familia Myrtaceae puede alcanzar hasta un 17% de aceite esencial. Son en realidad las cabezuelas florales, ¿no?
¿Qué es lo que contiene? Va a tener principalmente eugenol, su principal componente, que es una esencia aromática, es un compuesto fenólico, y se utiliza, por supuesto, como bactericida, fungicida, y en odontología se utiliza para destruir la pulpa dentaria y también como analgésico. Vamos a ver la esencia de eucalipto. Todos conocemos el Eucalyptus globulus. La parte utilizada son las hojas. Se obtiene por destilación con vapor de agua. ¿Ya? Su principal componente es el cineol, que representa del 70 al 80%. También tiene alfa-pineno, piperitona, butiraldehído. Normalmente el butiraldehído se elimina por rectificación. El aceite se absorbe muy bien por vía cutánea. El aceite y el cineol recuerden que es un éter, es el principal componente, ¿ya? Tiene actividad antiséptica y se utiliza para afecciones del aparato respiratorio, es expectorante, también es antibacteriano, ¿ya? Entre otros aceites antisépticos tenemos el aceite esencial de tomillo, que tiene también como principal componente el timol y el carbacol. El timol es el que le va a dar esas propiedades antisépticas. La esencia de orégano vulgari, tiene de 0,1 a 0,4% de esencias y también contiene timol. Tiene muy buena acción antiespasmódica, pero al ser un compuesto aromático, también tiene propiedades antisépticas, muy buen antifúngico. Cuando las personas tienen problemas de hongos en los pies, pueden hacerse baños todos los días haciendo hervir entonces el orégano. Da muy buenos resultados, ¿no? Entonces, muy buen antiséptico, especialmente antifúngico. Finalmente, tenemos la esencia de manzanilla, que se obtiene de las flores de manzanilla, que tiene el nombre científico de Matricaria chamomilla, de la familia de las asteráceas. Más o menos tiene de 0,2 a 1,8% de una esencia de color azul. ¿Ya? Este color azul de la esencia se debe a la presencia del camazuleno. Fíjense, los principales componentes de la esencia de manzanilla son sesquiterpenos, que están formados por 15 carbonos. Tenemos los más importantes, camazuleno, alfa-bisabolol, bisabolol, ¿no? Entonces, tiene actividad antiinflamatoria. Se sabe que los responsables de la actividad antiinflamatoria son los óxidos del bisabolol, ¿ya? Y la actividad antiespasmódica se debe a un éter bicíclico, a la matricina, que actúa como un éter bicíclico. ¿Cómo se utiliza? Para la preparación de pomadas, también para tratamiento de dispepsias, colitis, indigestiones, tiene propiedades antiinflamatorias y también se utiliza en perfumería y jabonería, ¿no? Entonces se puede utilizar de muchas maneras, en tinturas, se podemos utilizar en pomadas antiinflamatorias, también como aromatizante de productos de limpieza, jaboncillos, etcétera, ¿no? Y tiene excelentes propiedades antiinflamatorias. Bien, hasta aquí habíamos terminado. Un poquito vamos a ver lo que es la aromoterapia. Vamos a ver directamente, lo vamos a ver con un pequeño video para que ustedes puedan entender un poco cómo se trabaja con la aromoterapia. Pero es importante indicarles que en realidad la aromoterapia es el tratamiento que se realiza con esencias y es un método como terapia complementaria normalmente que se utiliza desde hace muchos años, ¿no? Entonces, fíjense, ya en la antigüedad los egipcios ya preparaban los aceites esenciales, ¿no? En baños, se daban baños, por ejemplo, con agua de rosas, con agua de las plantas que tenían, digamos, aromáticas, ¿no? Con diferentes propiedades. Y posteriormente ya comenzaron a extraer las esencias con alambique de diferentes maneras para que puedan usar como parte de sus remedios naturales. El uso de los aceites esenciales se realizaba desde hace milenios en China, en la India y Persia.
¿ya? Y los Vedas también utilizaban aceites para su medicina. Aquí podemos ver un poquito. El clavo de olor se utiliza para el agotamiento mental, para dejar de fumar. Se puede utilizar en inciensos, se puede utilizar en pomadas, en masajes. El eucalipto también, ¿no es cierto? Nosotros cuando estamos, por ejemplo, resfriados, nos hacemos vaos con eucalipto. Eso es aromoterapia, porque estoy utilizando esos aceites esenciales, por ejemplo, como expectorantes. El geranio es un antidepresivo, que su principio activo es el geraniol, que también lo encontramos en la lavanda. Se utiliza para restaurar las emociones, como tiene una acción ligeramente ansiolítica. El jengibre para los dolores reumáticos, musculares, también para agotamiento físico. ¿Ya? Todos conocemos que la lavanda es un sedante natural, ¿no? Da propiedades entonces sedantes muy buenas y se utiliza también, se puede colocar unas gotitas de la esencia en la almohada para poder descansar bien, se puede poner velas aromáticas con lavanda o inciensos también de lavanda, que nos va a dar una armonía de paz, ¿no? De tranquilidad. Y eso es importante muchas veces para poder afrontar el día a día. ¿Sí? Bien, hasta aquí entonces, chicos, habíamos terminado el tema de lo que vienen a ser los aceites esenciales. Y vamos a entrar al tema de los alcaloides, que es el tema número 16. Voy a ver si puedo compartir unos 5 minutitos, nada más dura el video para la aromoterapia. Y luego tenemos que entrar sí o sí a nuestro tema de alcaloides, porque además tengo que explicarles al final de la clase la práctica que vamos a realizar esta semana. Cortito, ya solamente va a ver cómo se usa normalmente en parte de la aromoterapia, dura como 2 minutos. Algo que verdaderamente tiene el potencial de cambiar tu vida. Una de las primeras preguntas que la gente me hace y que incluso me sigue haciendo es ¿dónde me los pongo? ¿Cómo los uso? Tengo aquí un frasquito muy bonito, ¿qué hago con él? Sigue mirando hasta el final del vídeo y tendrás mucho más claro qué hacer con tus aceites esenciales. Si es la primera vez que llegas a mi canal, bienvenido. Me llamo Tisha, soy coach de salud integrativa y después de probar muchas marcas de aceites esenciales, elegí los de doTERRA porque son los más estudiados y los más seguros para usar. En este canal de YouTube tienes ya más de 200 vídeos en los que estoy explicando cómo usar los aceites esenciales en diferentes contextos, de diferentes formas. Yendo a cómo usarlos, verdaderamente, ¿dónde me pongo? Las gotas que me pongo. Con doTERRA tenemos una ventaja estupenda y es que cada aceite ha sido analizado para saber si lo puedes usar de forma aromática, es decir, respirándolo, de forma tópica o de forma interna. El primer paso es que consultes la documentación correspondiente a ese frasco de aceite, en la documentación publicada por doTERRA. Y también te recomiendo tener a mano uno de los libros de referencia. Aquí tengo algunos de los que utilizo yo. Y si quieres saber más sobre el tema de los libros que recomiendo, tengo aquí un vídeo en el que estoy hablando temas de ello.
El uso más extendido y más sencillo del aceite esencial es en aromaterapia, o sea, aromatizando. Puedes hacer un uso directo del aceite simplemente abriendo el frasco y oliéndolo. Respiras y sientes ese aroma. Puedes hacer el uso del aceite de forma tópica siempre y cuando sea un aceite que permita usarlo puro, que esté marcado con la N, que significa neat en inglés, que implica que lo puedes usar puro. Este es mandarina verde, entonces me lo estoy aplicando en las manos y de aquí lo respiro. A través de las glándulas olfativas va al cerebro, entra a los pulmones, entra al sistema sanguíneo y te está afectando a todo el cuerpo, a tu estado anímico y a tu estado físico. Esto es el caso cuando es un aceite de grado terapéutico, por eso digo usa los de doTERRA y por eso también digo por favor usa los originales de doTERRA. Lamentablemente hay muchos que se venden falsificados por Amazon, eBay, Mercado Libre y similar. Hice un vídeo al respecto también. Ese es un uso directamente aromático del aceite, lo estás respirando con las manos. Otra forma de aplicarlo de forma aromática es a través de un difusor. Recomendamos los difusores en frío porque entonces el aceite retiene todas sus propiedades y no se modifican ya que no hay calor. Hay muchos diseños de difusores, muchos modelos. Tengo aquí otro vídeo que estoy comentando de los dos más populares de doTERRA, cuál es el que me gusta más y bueno, cómo los usamos. Por supuesto que en materia de difusores puedes comprar un difusor de la marca que prefieras. Hay muchísimas marcas en el mercado y muchos diseños muy bonitos. Simplemente fíjate que sea un difusor aprobado para uso de aceites esenciales. No es lo mismo que un humidificador. En un humidificador sacas gran cantidad de agua y el propósito principal es que el ambiente esté más húmedo, no que se difunda el aceite esencial como es el caso cuando es una membrana de ultrasonido. Otra forma de uso aromático es aplicar unas gotitas a un colgante difusor o alguna otra joya que tengas que haga ese efecto de difusor. Esos son los usos aromáticos más comunes, hay más usos. Incluso en el caso de que quieras hacer un uso aromático con un bebé que esté intranquilo, puedes ponerle una gotita del aceite de doTERRA a la camiseta y así lo está respirando. Un bebé de unos cuantos meses. Lo hemos probado con mucho éxito. Y de nuevo, si son los aceites de doTERRA puros y originales, las posibilidades de que el niño tenga alguna molestia son extremadamente mínimas usado de esta forma. Usos tópicos. El siguiente uso más común de los aceites esenciales es aplicarlo sobre la piel tópicamente. Ten en cuenta que los aceites son liposolubles, así que se mezclan con el sebo de tu piel y de esa forma pueden penetrar profundamente, entrar en el torrente sanguíneo y de nuevo los tienes en todo el cuerpo. Para evitar cualquier sensibilidad conviene que los diluyas. Los aceites de doTERRA vienen clasificados indicando si los puedes poner puros, como hice recién en mi mano, si los deberías estar diluyendo un poco en caso de pieles sensibles y si requieren verdaderamente dilución. Los que requieren dilución son los que llamamos aceites calientes, por ejemplo el de canela, el de casia, el de orégano, el de tomillo y algunos otros. Y en esos conviene que siempre les añadas varias gotas de aceite portador a la hora de aplicártelo sobre la piel para evitarte cualquier molestia. Hay muchos autores que recomiendan poner 2 o 3 gotas de aceite portador por cada gota de aceite esencial, incluso en los casos en que es un aceite que permite ponerse puro, como pueda ser el de lavanda, el de melaleuca o el de incienso, porque de esa forma estás ralentizando el proceso de que entren al cuerpo y vas a poder conseguir que entren de una forma más escalonada y menos cantidad del aceite se evapore directamente al aire, dándote por otra parte el uso aromático. Entonces experimenta qué es lo que funciona mejor para ti. En cuanto a aceites portadores, hay muchos aceites portadores. Si lo vas a usar en la cara, va muy bien el aceite de jojoba. También puedes usar aceite de almendras, aceite de semilla de uva. GoDaddy tiene el plan de hosting perfecto para cualquier sitio web. Todos los planes incluyen un 99,9%. Cualquier aceite vegetal en realidad. En doTERRA utilizamos el aceite de coco fraccionado porque se mantiene líquido tanto en invierno como en verano y no tiene aroma, entonces no va a hacerte interacción con los olores de los aceites que estés mezclando. Además, que no enrancia, como el de almendras enrancia muy rápidamente. Y por otra parte te deja la piel sumamente suave y sedosa, así que es fantástico si te lo quieres poner durante el día para vestirte con aromas. Es otro vídeo que grabé que me gusta mucho para aromatizarte todo tu cuerpo. Es importante que no te pases de la cantidad de dosis máxima al día. doTERRA publicó una tabla de seguridad, la tengo puesta en mi blog.
Te voy a dejar debajo de este vídeo, si abres el desplegable de la descripción del vídeo, y también voy a dejar un acceso directo al final del vídeo, vas a poder ir a mi blog donde tienes esa tabla y la información que estoy diciendo por escrito. Estas son recomendaciones en el caso de adultos. Si estamos hablando de niños, tienes que diluir considerablemente más dependiendo la edad del niño y también reducir la cantidad de gotas. Piensa en los kilos de peso y piensa que son aceites muy concentrados. Y en la mayoría de los casos, menos es más. Poner una pequeña cantidad varias veces al día te va a hacer mejor efecto. Finalmente tenemos el uso interno y es un uso un poquito controvertido porque algunas escuelas de aromaterapia, como puede ser la inglesa e incluso la francesa, han estado indicando que no habría que ingerir un aceite esencial. Las esencias puras, como por ejemplo el extracto de la cáscara de la mandarina, que es este, o bien de los limones, o bien de la menta, las llevamos usando en alimentación por décadas y siglos. Y en Estados Unidos la FDA las tiene marcadas como son aptas para consumo interno. El consumo interno que vayas a hacer pues dependerá de cuál es el uso que le quieras dar, cuál es el tema de salud que quieras potenciar con esos aceites. Evidentemente que el aceite esté indicado para uso interno. Y es todo otro rango de consideraciones. Ese lo vemos normalmente de forma individual cuando estoy asesorando a una persona que quiere usar los aceites. Ahí vamos a hacer un plan específico para esa persona de cuántas gotas debería tomar, en qué contexto y asegurarnos que no tenga contraindicación con algún medicamento que esté tomando. Volviendo entonces al uso tópico, cuando te lo pones de forma tópica, ¿dónde te estás poniendo esos aceites? Un lugar favorito del cuerpo son los puntos del pulso. Los puntos del pulso es aquellos lugares del cuerpo donde puedes sentir el pulso con más potencia y normalmente son las muñecas, detrás de las orejas, en los tobillos, en la nuca, en las sienes, así como por supuesto en la zona del corazón. Esos son lugares donde va a tener muy rápido acceso al torrente sanguíneo y además si lo estás poniendo por ejemplo aquí vas a poder gozar del aroma y disfrutar del uso aromático. Otro motivo de utilizarlos en la versión de rolón, en cuyo caso las estás poniendo ya diluidas con un aceite portador, como es el de coco, y de esa forma el aroma se va a mantener por mucho más tiempo. Otra forma de pensar dónde poner los aceites es si tienes una molestia en un lugar localizado. Por ejemplo, si tienes molestias digestivas, lo pondrías en la zona del estómago, la zona digestiva. Si tienes contractura en los hombros por haber estado delante de la computadora, pues te los aplicarías dando un masaje por la zona de los hombros. Y así sucesivamente. Otra forma de aplicar los aceites de manera tópica es a través de los puntos reflejos. La medicina china estudió todos los puntos de acupuntura y habéis visto las tablas de cuáles zonas del pie, cuáles zonas de la mano y de la oreja están representando diferentes zonas del cuerpo y tienen una relación, una conexión directa con esas partes del cuerpo. Por eso que en medicina china aplicando agujas o aplicando calor o aplicando presión o incluso imanes se pueden potenciar esos órganos. Con un aceite esencial podemos hacer algo similar porque estamos utilizando ese aceite con las propiedades que tiene aplicado a esa zona para potenciar ese órgano y ayudarle en sus procesos. Hay mucho más para hablar sobre este tema con diferentes técnicas de aplicación y diferentes maneras de usarlos y de eso estaré encantada de contártelo en futuros vídeos. Si quieres saber más de esta clase de contenido, déjame un comentario abajo y así lo incluiré en mi planificación para futuros vídeos. Bien, como han podido ver, un video muy bonito, ¿no? Que nos da una idea acerca de cómo se utilizan los aceites, cómo se debe aplicar, que es importante diluir, ¿no es cierto?, los aceites porque son muy fuertes, entonces debemos diluir necesariamente en aceites fijos. Han recomendado algunos aceites, como el de jojoba, etcétera, o el de coco fraccionado. Por otra parte, para niños es importante diluir. Ya no voy a hacer preguntas al respecto porque estamos con un tiempo muy exacto. Voy a además en el tema, al grupo que le va a tocar aromaterapia, pues va a explayarse con esto, va a complementar, por supuesto, mucho más la información, ¿ya? Pero ha quedado en el video las formas que se utilizan los aceites, estaba muy bien el video, muy bien explicado. Vamos a entrar al tema número
16, que hablamos de los alcaloides. El día de hoy avanzaremos el tema 16, que se trata de generalidades de los alcaloides. Al final de la clase voy a explicar la práctica la práctica que nos tocaría, que sería taninos, que no vamos a realizar en el laboratorio por la falta de tiempo, y vamos a hacer el tema de aceites esenciales, pero sí deben saber cómo se realizaría la práctica de taninos, tengo los resultados, etcétera, ¿no? Bien, vamos a compartir, no creo que no estoy compartiendo pantalla. Sí, estoy, está muy bien. Chicos, preguntas, por favor, sobre el tema de aceites esenciales, dudas, preguntas. ¿Por qué me pasa llorando, Romaldina, unos emojis llorando, ¿no? Bueno, chicos, antes de pasar, felicitarles por su día, ¿no? Ayer era el Día del Estudiante y hoy día se van a festejar, vamos a terminar clase y van a ir yo creo que les van a dar su pollo el día de hoy, ¿no? Eso esperamos. Bien, desearles siempre felicidades por el Día del Estudiante, sigan adelante, ¿no? Es un día muy bonito, porque es el día de la primavera, de la juventud, ustedes son jóvenes, disfruten de la vida sanamente, eso es lo más importante, vivan cada etapa, que es muy importante, ¿no? Disfrutar, pero también estudiar, uno siendo joven igual se da tiempo para estudiar, para hacer bien las cosas, siempre les digo Día del Estudiante, hay que pasar estudiando el día para que les vaya muy bien. Ya les deseo mucha suerte, mucho éxito en la vida, pues y felicidades en su día. ¿Ya? Listo, vamos a continuar entonces. Bien, entramos al tema de los alcaloides, es un tema muy bonito también, igual que todos los temas de farmacognosia. Vamos a recordar el concepto de alcaloides. Podemos decir que son metabolitos secundarios muy importantes. El término alcaloide viene de la palabra álcali, que se refiere a compuestos con propiedades básicas, ¿no? Por eso, mira, alcaloides son compuestos básicos. Y se conoce más o menos 8.000 moléculas diferentes de alcaloides. Antes se decía que una planta era medicinal si es que tenía alcaloides, pero alguien me está comentando algo. Sí. Ya, está bien, Robalina. Ya, está bien, Robalina, no te preocupes. Ya, sigamos entonces. Bien. Les decía que se conoce aproximadamente 8.000 moléculas diferentes de alcaloides, ¿no? Antes se decía una planta, yo les hablo de hace unos 20 años atrás, 25, que yo escribí un libro con el dueño de Coincoca, y él me decía, no, es que si tiene alcaloide es medicinal, ¿no? Ellos decían, era lo que decían los médicos naturistas, que para ser medicinal tenía que tener algún alcaloide, ¿no? Ahora se sabe que no, porque puesto que hay muchos otros principios activos, ¿verdad? Bien, el término general de alcaloide, vamos a ver cómo se define, sin embargo es importante decir, siempre he dicho, la química estaba más avanzada que la biología. ¿Por qué? Porque la identificación del primero de los alcaloides, que es la conina o cicutina, se realizó en el año 1870. ¿Cuál es la definición general de todos los alcaloides? Se dice que son bases nitrogenadas, o sea, todas deben tener nitrógeno y deben tener actividad farmacológica. ¿Ya? Eso es lo general de un alcaloide. Ahora, Olga de Luc, que es una profesora peruana, ha dividido en 3 grandes grupos, bueno, no 3 grupos, diríamos, porque el primero y el segundo son los más grandes, para poder entender mejor, ¿ya? Tenemos los alcaloides verdaderos, los pseudoalcaloides y las aminas biológicas. Los alcaloides verdaderos, todos se caracterizan porque tienen el nitrógeno como parte de un ciclo. Derivan de aminoácidos y tienen actividad farmacológica. Este es el grupo mayoritario. Aquí tenemos a la morfina, a la quinina, a la atropina, codeína, vincristina. La mayoría de los alcaloides medicinales están en este grupo. Luego tenemos a los pseudoalcaloides, que también es importante, pero es un grupo más pequeño. También tienen nitrógeno como parte de un ciclo, pero no derivan directamente de los aminoácidos. Tienen otras vías de síntesis, ¿no? Y, por supuesto, tienen actividad farmacológica. Y así vamos a ver las estructuras. Y las aminas biológicas, que es un grupo muy, muy pequeño. En realidad, el nitrógeno está libre, no es parte de un ciclo. Derivan de aminoácidos, sí, y tienen actividad farmacológica.
tienen actividad farmacológica, ¿ok? Bien, en las propiedades físico-químicas, como les había indicado, el nitrógeno le va a dar propiedades alcalinas, por eso es alcaloide de álcali, ¿verdad? Se caracterizan porque forman sales al combinarse con ácidos, y eso es importante cuando veamos el fundamento de la extracción. La función amino puede estar con otros grupos funcionales, puede ser alcoholes, ésteres, fenoles, etc. Y los fenoles actúan como anfóteros. Normalmente, la mayoría de los compuestos que tienen oxígeno pueden cristalizar con facilidad. No tienen un olor característico ni un olor, ¿no? Porque son alcaloides. ¿Ya? Los compuestos no oxigenados pueden ser líquidos volátiles a la temperatura ambiente. Por ejemplo, la conina, la nicotina, la esparteína, son compuestos que pueden ser arrastrables con vapor de agua, y estos sí tienen un olor característico porque son volátiles, ¿ya? Algunos compuestos no oxigenados de bajo peso molecular pueden cristalizar con dificultad. La mayoría tiene un poder rotatorio. O sea, pueden ser dextrógiros o levógiros cuando colocamos en un polarímetro, ¿ok? Bien. Vamos a ver algunas estructuras básicas. Mi voz está rara, chicos, pues estoy sumamente resfriada. Lastimosamente me he resfriado terriblemente. Entonces, van a disculpar si algún momentito voy a toser, ¿no? Me incomoda, pero no puedo perjudicar, ¿no? Tenemos que avanzar. Tenemos entonces la pirrolidina, que tiene nitrógeno como parte de una estructura pentagonal, la piperidina, piridina. Fíjense que todas estas estructuras, quinoleína, el tropano, que es la estructura básica de los compuestos alcaloides tropánicos, la quinoleína, la estructura básica de la quinina, quinidina, el indol, que deriva del aminoácido triptófano, se va a encontrar en varios alcaloides, ¿no? Fíjense que todos tienen el nitrógeno como parte de una estructura cíclica. Hasta el imidazol podemos decir que son compuestos que corresponden a los alcaloides verdaderos, ¿no? Que hemos indicado, tienen nitrógeno como parte de un ciclo, derivan de aminoácidos y tienen actividad farmacológica. Los otros grupos, purinas y diterpenos, las purinas y los diterpenos, sí tienen nitrógeno como parte de un ciclo, pero no derivan directamente de aminoácidos, ¿no? En algún momento sí entra el nitrógeno que va a aportar algún aminoácido, pero por ejemplo las purinas van a derivar de la vía, de la vía de las pentosas. Los diterpenos se forman a partir de la acetilcoenzima A vía mevalonato, ¿no? Entonces, no se van a formar directamente de aminoácidos, ¿ok? Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Dentro de los alcaloides pirrolidínicos, miren, aquí tenemos el compuesto imidazólico también se los conoce como imidazólicos, derivan de la histidina. Tenemos a la pilocarpina, que es un compuesto que se utiliza, un alcaloide, que se utiliza para el tratamiento del glaucoma, es decir, va a actuar disminuyendo la presión intraocular. Luego tenemos a los derivados de la fenilalanina, como por ejemplo la efedrina. Fíjense, la efedrina tiene un compuesto amino, nitrógeno, pero está libre, no es parte de un ciclo. Entonces, esta efedrina corresponde al grupo de las aminas biológicas, ¿no? Derivan de aminoácidos, tienen actividad farmacológica, pero el nitrógeno no es parte de un ciclo. Tenemos entonces, actúa como vasoconstrictor, broncodilatador y como descongestionante nasal. Bien, vamos a los derivados del morfinano. Aquí tenemos la morfina, sabemos que es un analgésico muy poderoso, se encuentra en el opio, que después ya voy a explicar, es narcótico, hipnótico, sedante y analgésico. La codeína es la metilmorfina, ¿no? Es un derivado en realidad de la morfina, también se encuentra en el opio, se utiliza como sedante de la tos y también se utiliza por sus propiedades analgésicas, ¿no? Menos potente que la morfina. Dentro de los alcaloides quinolínicos, fíjense, aquí tenemos la estructura de la quinoleína, el nitrógeno es parte de un ciclo, tenemos a la quinidina que se utiliza para problemas cardíacos, ¿no? Como un antiarrítmico.
Bien, y tenemos a la reserpina, aquí está, son derivados indólicos, este es el anillo indólico, miren, esto es, ¿no? Y tiene nitrógeno, derivan del aminoácido triptófano. Y luego tenemos la reserpina, es un antihipertensivo. Luego tenemos dos moléculas muy importantes, vinblastina y vincristina, que tienen dos anillos indólicos. Estas moléculas se han utilizado para el tratamiento del cáncer, antileucémicos también. ¿Bien? Ok, luego tenemos a los isoquinolínicos como la papaverina, que también se encuentra en el opio, es un relajante muscular. La emetina, que es emético, expectorante y amebicida, que se lo ha encontrado en una planta del Mato Grosso, Cefaelis ipecacuana, que vamos a estudiar luego, pero como estamos viendo, miren, se llama isoquinolénicos porque el nitrógeno se encuentra a un lado, ¿no? En los quinolénicos, el nitrógeno está al medio, ¿no? Y en los isoquinolénicos, el nitrógeno se encontraría en un lado del anillo. Bien, bueno, derivados del tropano, muy importantes, la atropina, que es la atropina en realidad va a ser un éster antiespasmódico broncodilatador, encontramos en las hojas de belladona, en datura estramonio, y la escopolamina, que es un hipnótico y sedante. También ambos se va a encontrar en la misma planta, en datura estramonio y en las hojas de belladona. ¿Cuál es la importancia farmacológica? Fíjense que hacer moléculas en un número tan grande tiene diversas actividades farmacológicas. Pero sin embargo se sabe que la mayoría de estos compuestos, ¿no? Debido a que pueden tener diferentes actividades, pero van a tener algún efecto sobre el sistema nervioso central. Y o sea, ya pueden ser depresores o estimulantes del sistema nervioso central, ya sea un efecto primario o secundario. ¿Ya? Es así que tenemos como estimulantes del sistema nervioso central, tenemos a la cafeína y a la esternina. Depresores del sistema nervioso central, la morfina, la codeína. Otros actúan también a nivel del sistema nervioso vegetativo, como estimulantes del simpático, por ejemplo, la efedrina, ¿no? Que es un descongestionante nasal muy bueno. Bloqueantes, alcaloides de cornezuelo de centeno, que ya vamos a ir estudiando, se utiliza para el tratamiento de las migrañas, como estimulantes del parasimpático, la pilocarpina, porque además de tener esa acción para el tratamiento del glaucoma, también estimula las secreciones, ¿no? Salivales, las secreciones a nivel intestinal, etc. Y compuestos bloqueantes como la atropina. Entonces, fíjense que tenemos diversas actividades. Antifibrilantes como la quinidina, espasmolíticos como la papaverina, bloqueantes neuromusculares como la quinina y antineoplásicos como la vincristina y vinblastina que ya les había mencionado, ¿no? Hemos visto que son alcaloides indólicos. La quinina es un alcaloide quinolénico. Ya, ok. Entonces, vamos a ver ahora algunos métodos de identificación. Como hemos visto en la marcha fitoquímica, si ustedes recuerdan, las pruebas más importantes que se utilizan para los alcaloides son las pruebas de precipitación. Entre los compuestos más utilizados tenemos los reactivos iodados, del reactivo de Wagner, Mayer, Dragendorf, donde los alcaloides precipitan en medio ácido, ¿no? En medio de ácido clorhídrico. Son las mejores pruebas las de precipitación. También los alcaloides pueden precipitar con cloruro de mercurio, cobre, zinc, oro o platino. ¿Ya? Hay pruebas de color que no son tan específicas, porque no salen con todos los alcaloides, ¿no? Por ejemplo, la de Frole, que es una mezcla de ácido sulfúrico con molibdato de amonio, nos da tonos rojos. Pero yo hacía antes la prueba, pero no me daba con todos los alcaloides, solamente con los alcaloides especialmente del opio. También se puede utilizar el parametilaminobenzdehído, que es otro compuesto que permite también entonces la obtención de un color rojo. ¿Bien? Yo no utilizo las de color porque, como les digo, no son pruebas muy específicas.
no, son más bien muy generales, ¿ya? No me va a dar con todos los compuestos. Bien, antes de entrar a cuantificación de alcaloides, vamos a ver los métodos de extracción, ¿ya? Para poder entender la cuantificación, sí o sí, vamos a ver los métodos de extracción. ¿Ya? Primero voy a explicar el método de extracción. Chicos, les he pasado el tema de alcaloides a la plataforma. No me acuerdo si les he pasado o no. Si no lo hice, ¿no está? ¿No está? Entonces lo haré más tarde, ¿ya? Bien. No, no, doctora, no está Ya, aquí el tema 16. Ya, enseguida lo voy a poner. Enseguida un poco. Entonces, vamos a ver los métodos de extracción y purificación. Existen varios métodos importantes, ¿no? Para poder extraer. Podemos tener una extracción ácida, extracción alcalina, pero siempre ustedes saben que debemos comenzar con un lavado, preparación de la materia prima, eliminar en algunos casos las grasas si es necesario, también que la droga esté seca, triturada, limpia, es muy importante. Todos los métodos de extracción que hemos visto hasta el momento se basan en las propiedades físico-químicas que presenta. Mucho depende de la solubilidad. ¿Se acuerdan que les he indicado que pueden formar sales? Con ácidos, ¿no? Entonces, vamos a ver estas características que tiene para poder pensar en un método de extracción. Bien, el método, uno de los métodos, este es un método muy bonito, que yo lo hice en un curso cuando era en Brasil hace varios años. Entonces, es un método que nos permite entender todo el proceso de la explicación. Nosotros en la práctica hacemos uno más sencillo, pero es igual, el mismo fundamento en otras palabras, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos, para que yo les vaya explicando el fundamento enseguida, chicos, me tienen que entender esta parte, porque con esto vamos a poder luego hacer el ejercicio, ¿sí? Tenemos entonces la droga vegetal, ¿no? La droga vegetal podemos extraer nosotros con etanol o metanol al 70%, podemos hacer una maceración o percolación, tenemos el residuo que es el bagazo, y el extracto etanólico, adicionamos un poco de agua, agregamos ácido sulfúrico, continuando cuidando el pH hasta que sea un pH de 3.5. Aquí es importante porque aquí nosotros vamos a hacer el alcaloide más el ácido sulfúrico, se va a formar un sulfato de alcaloide, ¿ya? Evaporamos, continuamos evaporando para eliminar todo el etanol y hacemos una extracción con cloroformo del alcaloide, pero esta extracción para extraer la acción, un segundo, por favor. Ok, ahora sí. Entonces, les decía que esta extracción con cloroformo es para eliminar todos los compuestos lipídicos. Ya vamos a eliminar todos los compuestos lipídicos, se extrae con cloroformo. Luego nos queda la fase acuosa ácida, ¿no? La fase clorofórmica la eliminamos y nos quedamos con la fase acuosa ácida, donde hemos formado, recuerden ustedes, el sulfato de alcaloide. Agregamos hidróxido de amonio, es un pH 9.5. En los métodos de extracción, chicos, qué importante es el pH. Debe estar entre 9 a 10. No me puedo pasar de 10, ¿ya? Tampoco de menos de 9. Tiene que estar mejor si es exactamente 9.5. Pero a veces nos pasamos un poquito, ¿ya? Esta alcalinización es para liberar el alcaloide. Entonces, ¿por qué? Porque el amonio va a competir entonces por el sulfato con el alcaloide. Y entonces se libera el alcaloide. Como tenemos exceso de amonio, se libera el alcaloide. Y recuerden que los alcaloides libres ya no son solubles en agua, son solubles en solventes apolares. Entonces, ahora, después de haber alcalinizado, voy a extraer con
cloroformo diclorometano. Tengo la fase clorofórmica, donde se encuentra el alcaloide, donde puedo realizar mis pruebas de identificación o puedo evaporar el solvente para tener el alcaloide libre. Entonces, este es un método muy bonito porque nos permite ir entendiendo paso a paso. Recuerden, en esta primera fase se obtiene el sulfato de alcaloide. En la segunda fase, donde reacciona el sulfato de alcaloide con el hidróxido de amonio, vamos a formar un sulfato de amonio y un alcaloide libre, que puede ser luego extraído con cloroformo. ¿Ya? Ay, ¿qué pasó aquí? Ya. Ahora, nos vamos a los métodos de extracción. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros hemos visto la cuantificación del alcaloide, sí, la prueba, sí, primero aquí de vuelta les voy a mostrar en reacciones de fundamento, ¿no? Lo hice con otro grupo y no lo había guardado. Bueno, vamos a la cuantificación. ¿Ya? Entonces, una vez la cuantificación de los alcaloides se basa en el método que acabamos de ver de extracción. ¿Ok? Dice, pesar la muestra conteniendo aproximadamente 200 miligramos de alcaloide, transferir a un Erlenmeyer con una cantidad aproximada de 20 mililitros de agua, se agrega 1 mililitro de ácido sulfúrico al 2%, extraemos con cloroformo 3 veces con 25 ml cada vez, ¿ya? Aquí recuerden que estoy poniendo cloroformo, igual que nuestro método, solo para eliminar grasas, solo para eliminar grasas. Una vez que hemos eliminado las grasas, a la solución ácida que nos queda, agregamos 1 mililitro de hidróxido de amonio, o sea, de una solución acuosa de amoníaco, que es el hidróxido de amonio. Vamos a verificar la alcalinidad con un papel indicador. ¿Qué pH deberíamos tener, chicos? A ver, acuérdense. ¿Qué pH era el ideal? ¿Un pH de? Lo dije. ¿Qué pH debíamos tener? Un pH de 9. Muy bien, entre 9 a 10, muy bien. Ya, entonces, una vez que tengamos un pH 9.5, vamos a extraer con cloroformo, ¿no? Como hemos liberado el alcaloide acá, vamos a extraer con cloroformo 4 veces con 25 ml cada vez. O sea, voy a tener más o menos unos casi 100 ml, ¿no? De la fase clorofórmica, tal vez un poco menos. Ahora, esta fase clorofórmica la voy a tratar de la siguiente manera. Yo puedo hacer una cuantificación indirecta y una cuantificación directa. Para la cuantificación directa, vamos a evaporar el extracto en un baño de vapor con corriente de aire hasta tener 10 mililitros. Esta es la directa, ¿ya? No, esta es la indirecta. Vamos a agregar entonces 10 mililitros, agregamos un exceso medido de ácido sulfúrico, tengo que saber cuánto estoy poniendo de ácido sulfúrico, 0,02 normal, y continuamos la evaporación hasta remover todo el solvente. Enfriamos, agregamos rojo de metilo y vamos a titular el exceso de ácido sulfúrico que no ha reaccionado con el alcaloide, ¿no? Este es el método indirecto. Puedo utilizar hidróxido de sodio 0,02 normal, o también lo podría hacer con hidróxido de sodio 0,01 normal. ¿Bien? Esa es la fase 1, o sea, como podría ser el método 1, método indirecto, que para mí es el más exacto. Luego podemos hacer el segundo método, consiste en evaporar, así como hemos hecho en la práctica de cardenólidos, evaporar toda la fase clorofórmica a sequedad, ¿no? Disolver el residuo en 2 mililitros de metanol, calentar un poquito si es necesario para extraer todo el alcaloide, luego agregamos rojo de metilo y titulamos directamente el alcaloide, ¿no? El alcaloide es una base y lo titulamos con un ácido, que es el ácido sulfúrico. Directamente vamos a titular. ¿Ya? De esa manera podemos saber nosotros la cantidad de alcaloide que tenemos. Todo se basa en reacciones estequiométricas, ¿ok? Bueno, ahora, para entender esto, por supuesto, nos vamos a ir
Vamos a ir a un Word para poder explicar esto. Esperen un segundito, por favor. Entonces, el primer ejercicio para que ustedes puedan... Ah, no, todo vamos a compartir porque no se puede compartir solo una pantalla. Ya, mire, entonces yo les voy a explicar un ejercicio y ustedes van a hacer otro. Vamos a recordar también las reacciones estequiométricas que les he ido indicando. ¿Ya? Dice el ejercicio, voy a aumentar un poquito porque ustedes saben bien de su celu. Ya, calcule el porcentaje de alcaloide considerando que se utilizó 35 gramos de materia prima. Se colocó un exceso de ácido sulfúrico de 14 mililitros, 0,02 normal, y el ácido que no reaccionó se tituló con 5 mililitros de hidróxido de sodio, 0,02 normal, ¿no? Entonces, ese es el método indirecto. El peso molecular del alcaloide es de 325 gramos por mol. Lo primero que hacemos es entonces poner nuestros datos. Nos dice, materia prima, 35 gramos, ¿verdad? El ácido sulfúrico, 0,02 normal, se ha puesto 14 meles. El residuo de ácido sulfúrico se ha titulado con hidróxido de sodio, 0,02 normal, y se ha gastado 5 mililitros. Además, nos dice que el peso molecular del alcaloide es 325 gramos por mol. Y aquí están las dos reacciones estequiométricas que hemos visto en el fundamento. Entonces, fíjense que el ácido sulfúrico tiene dos equivalentes, ¿no es cierto? Dos equivalentes. Entonces, normalmente, como han podido ver, la mayoría de los alcaloides va a tener un solo nitrógeno, o sea, va a tener un solo equivalente. Tendríamos que reaccionar dos equivalentes de alcaloide con dos equivalentes de ácido sulfúrico. ¿Qué me va a formar? Sulfato de alcaloide, que se formaría en la primera reacción, ¿ya? Y hay un sobrante de alcaloide que no ha reaccionado. Este sobrante lo voy a titular con hidróxido de sodio. El ácido sulfúrico, igualmente tengo dos equivalentes. El hidróxido de sodio tiene un equivalente, entonces utilizaría dos hidróxidos de sodio y me va a formar un sulfato de sodio, ¿verdad? Más, ¿qué voy a tener aquí? La siguiente reacción, algo que tal vez es importante poner, más el alcaloide libre, ¿ok? Ah, no, aquí todavía no. Estamos para la reacción, todavía no. Pero en realidad, en el otro caso que hemos visto, vamos a tener, sí, podemos poner, pero no va a entrar en nuestro cálculo, ¿ya? Más el alcaloide libre. No, pues aquí no todavía. Así nomás lo dejemos, ¿ya? Eso sería para entender la reacción, ¿ya? De la cuantificación. ¿Ya? En el otro caso que hemos visto, chicos, cuando nosotros colocamos un exceso, por ejemplo, de dióxido de sodio, sí nos va a permitir liberar el alcaloide. En este caso estamos titulando solamente el sobrante, ¿ya? Ya, entonces, eso sería. Vamos a los cálculos. Vamos a los cálculos. Ahora, importante, tengo aquí dos reacciones estequiométricas. Estamos viendo que dos equivalentes de alcaloide reaccionan con dos equivalentes de ácido sulfúrico. Dos equivalentes de ácido sulfúrico reaccionan con dos equivalentes de hidróxido de sodio. Importante para nuestro cálculo, ¿ya? Bien, en los cálculos lo vamos a hacer paso por paso, ¿ya? En los cálculos hacemos paso por paso. Ya, primero, voy a calcular la cantidad que he colocado ya, la cantidad de ácido sulfúrico inicial. Recuerden que he colocado 14 mililitros de ácido sulfúrico, ¿no? Entonces, en 1000 mililitros tenemos 0,02 equivalentes de ácido sulfúrico. Esa es la cantidad, entonces, esto calculando equivalentes me va a dar
0,00028 equivalentes de ácido sulfúrico que hemos colocado. Parte de este ácido reacciona con el alcaloide para formar el sulfato de alcaloide, ¿ya? En el caso de la siguiente parte, como ha sobrado una parte, ahora esa parte que ha sobrado voy a titular con hidróxido de sodio. Y nos indica que hemos gastado 5 mililitros. 5 mililitros de hidróxido de sodio y sabemos que en 1000 mililitros hay 0,02 equivalentes de hidróxido de sodio, ¿no? Ahora, por la reacción estequiométrica hemos podido ver que 2 equivalentes de hidróxido de sodio reaccionan con 2 equivalentes de ácido sulfúrico, ¿verdad? Muy bien, entonces esto nos da 0,0001 equivalentes de ácido sulfúrico que habría sobrado, ¿no? Que no ha reaccionado. Entonces, ahora tengo que calcular, lo más importante, cuánto de ácido sulfúrico ha reaccionado. Entonces, para esto hago un cálculo. Los equivalentes de ácido sulfúrico residuales, reaccionantes, aquí vamos a poner, no es que si pongo la palabra eres, me va a ir abajo. Ya, eso significa reaccionante. Es igual a los equivalentes de ácido sulfúrico iniciales menos equivalentes de ácido sulfúrico sobrantes, ¿verdad? Entonces, lo único que hacemos es restar 0,00028, que sería lo inicial, menos 0,001 residual. Entonces, ¿qué nos da? Va a dar la cantidad de ácido sulfúrico que ha reaccionado. Y este, chicos, es el valor que voy a utilizar para poder hacer los cálculos, ¿no? Porque es la cantidad que ha reaccionado. Ahora, con este dato que ya tengo, voy a calcular el porcentaje de alcaloide. Lo voy a hacer con un factor de conversión. Tenemos entonces 0,0018 equivalentes de ácido sulfúrico, ¿ya? Entonces, tenemos que, por nuestra reacción estequiométrica, ¿se acuerdan? La primera reacción, 2 equivalentes de ácido sulfúrico reaccionan con 2 equivalentes de alcaloide. Sabemos que un equivalente de alcaloide es igual a un mol de alcaloide. Y un mol, de acuerdo al dato que nos han dado, pesa 325 gramos. Entonces, equivalente se va con equivalente, equivalente de alcaloide con equivalente de alcaloide, mol con mol, y nos va a quedar gramos de alcaloide. Eso nos da 0,0585 gramos de alcaloide, que es lo que tendríamos en la materia prima que hemos utilizado, ¿no? Que eran 35 gramos. Eso hay en 35 gramos. Pero como quiero saber el porcentaje, nos preguntamos, ¿cuánto hay en 100 gramos? Hay X. Y nos va a dar 0,167% de alcaloide. ¿Listo? Este es el proceso. Fíjense, primero calculamos la cantidad de ácido sulfúrico inicial. Luego calculamos con el hidróxido de sodio la cantidad de ácido sulfúrico que no ha reaccionado. Por diferencia entre el inicial y el final, podemos calcular la cantidad de ácido sulfúrico que ha reaccionado, y con el ácido sulfúrico que ha reaccionado puedo calcular el porcentaje de alcaloide, considerando la reacción estequiométrica, ¿ya? Bien, ahora, este es el método indirecto. Vamos a pasar al método directo. En el método directo, vamos a ver lo siguiente. Nos dice, calcule el porcentaje de alcaloide considerando que se utilizó 35 gramos de materia prima y el alcaloide se tituló con 9 mililitros de ácido sulfúrico 0,02 normal. El peso molecular del alcaloide es de 325 gramos por mol. ¿Ya? Entonces, datos nos dice 35. Esta es una titulación directa. Entonces, ¿cuál es mi reacción estequiométrica? Directamente estoy titulando el alcaloide con el ácido sulfúrico.
y se va a formar un sulfato de alcaloide. Nuevamente me interesa la reacción. 2 equivalentes de alcaloide con 2 equivalentes de ácido sulfúrico. Tenemos los datos, la materia prima 35 gramos, el ácido sulfúrico 0,02 normal, se habían gastado 9 ml, y nos dice que el peso molecular es de 325 gramos por mol. Y entonces, solo tengo una reacción estequiométrica, ¿verdad? Porque estoy titulando directamente el alcaloide. Entonces, vamos a los cálculos. ¿Cuánto hemos gastado de ácido sulfúrico? 9 mililitros de ácido sulfúrico. Sabemos que en 1000 mililitros de la solución hay 0,02 equivalentes. Y por nuestra reacción estequiométrica, chicos, sabemos que 2 equivalentes de ácido sulfúrico reaccionan con 2 equivalentes de alcaloide. Y podemos decir que un equivalente de alcaloide es igual a un mol. Y un mol tiene 325 gramos. Entonces, eliminamos mililitros con mililitros, equivalentes de ácido sulfúrico con equivalentes de sulfúrico, equivalentes de alcaloide con equivalentes de alcaloide, mol con mol, y nos va a quedar en gramos de alcaloide, 0,0585 gramos de alcaloide. Nuevamente, esta es la cantidad que habría en 35 gramos, que es la cantidad de materia prima que hemos utilizado, pero como nos preguntan el porcentaje, tenemos que ver cuánto hay en 100 gramos de droga, hay X, ¿no? Entonces vamos a ver que tenemos 0,167% de alcaloide. 0,100 nos va a dar exactamente el mismo valor porque yo lo había preparado de la misma manera. Es decir, que con un método o con otro nos debe dar el mismo valor, ¿no? Si se trata de la misma droga, ¿entienden? ¿Bien? Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio. ¿Preguntas hasta aquí han entendido? Doctora, en vez de hacer paso por paso, puede ser modo directo, así como el que está mostrando la segunda opción. No, no, pues, este es el método, depende de los datos que yo les doy. Este es el método directo, porque no les he dado cantidad de ácido de hidróxido de sodio, ¿no? Solamente les he dicho, de la titulación directa se ha gastado tanto de sulfúrico. No les he dicho cuánto de hidróxido de sodio. Entonces, mucho va a depender de los datos. Entonces, no puedes hacer directamente si no se te da los datos para una titulación directa. ¿Bien? En la titulación directa no tengo que darles el dato del hidróxido de sodio. Solamente les daría el dato de la materia prima y el ácido sulfúrico que habría reaccionado. ¿Sí? ¿Entiende? ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entiende, doctora? Ya, muy bien. Ahora les voy a dar un ejercicio. Como siempre, la primera persona que me dé el resultado correcto va a ganar 3 puntos, ¿ya? Pero lo tienen que poner en el chat. Ya, entonces, el ejercicio es el siguiente. Te lo voy a dejar expuesto por 5 minutos. Dice, calcula el porcentaje de alcaloide considerando que se utilizó 30 gramos de materia prima. Se colocó un exceso de ácido sulfúrico de 14 mililitros. Miren, aquí le estoy dando el exceso de ácido sulfúrico. 14 mililitros y el ácido, un ratito, no, este es el mismo que hemos hecho. No. Este ejercicio, porque el otro era el mismo. Calcule el porcentaje de alcaloide, considerando que se utilizó 27 gramos de materia prima. Se colocó un exceso de ácido sulfúrico de 13 mililitros, de 0,02 normal. Y el ácido que no reaccionó se tituló con 12 mililitros de hidróxido de sodio, 0,01 normal. El peso molecular del alcaloide es de 315 gramos por mol. Entonces, ustedes pueden ya resolver este ejercicio. Van a tener un tiempito de 5 minutos. Háganlo paso por paso. La primera persona que pero pueda compartir y esté bien, pues podrá ganar los 3 puntos.
Bien, la persona que ha resuelto bien es Tania. Tania va a poder compartir, por favor, ya está muy bien. Su resultado es correcto, Tania. Doctora, buen día. Buen Le día. comparto el ejercicio. Sí, voy a dejar de presentar yo para que usted pueda compartir, ¿ya? Ya, muy bien. ¿Lo pueden ver, doctora? ¿Lo puede ver, doctora? ¿Lo puede ver o no? El rancho de Viña Comer. Daniel sí se llega a observar, pero la doctora no le escucha. Ah, ya. Ya voy a explicar un Sí, poquito. yo es que apague sí, pero se observa, pero no todo. Alejar un poquito, para que podamos ver. Ya. Ya, de ahí está mejor. Así es, nos vas explicando. Ya, bueno, según los datos, ahí tengo los datos de la materia prima, los datos que nos se ha dado. Bueno, en la parte 1 es el equivalente del ácido sulfúrico, que sale 2.6 por 10 a la menos 4 equivalentes de ácido sulfúrico. El 2 sería el equivalente del ácido sulfúrico sobrante, que es 1.2 por 10 a la menos 4 equivalente. El 3 es el equivalente del ácido sulfúrico reaccionante, que sería 1.4 por 10 a la menos 4. Y después es el cálculo por el porcentaje de alcaloides, que es 0.0441 gramos de alcaloide. Y el final es el porcentaje, que es 0.163% de alcaloide. Sí, está muy bien. Está muy bien. Un poco difícil explicar totalmente, pero está correcto sus resultados, ¿ya? Muy bien. Entonces ahora vamos a... Ya, entonces yo voy a explicar una vez más el ejercicio, pero está muy bien, Tania, usted ha ganado los 3 puntos, ¿ya? Vamos a seguir compartiendo, espérenme, porque esto más hacemos y vamos a pasar ya a ver lo que nos corresponde para la práctica. Ok. Vamos con Word. Ok, entonces, ¿qué ha hecho su compañera? Está muy bien. Recordemos los datos. La materia prima son 27 gramos, nos dice ácido sulfúrico 0,02 normal, 13 ml. Y aquí hay que tener cuidado, chicos. Hidróxido de sodio 0,01 normal, ¿ya? No es 0,02, 0,01 normal. Entonces va a ser 12 ml. El peso molecular del alcaloide, 315 gramos por mol. Primero, entonces, como siempre hacemos el cálculo del ácido sulfúrico inicial, 13 mililitros, en 1000 hay 0,02 equivalentes, y el resultado nos va a dar 0,00026 equivalentes de ácido sulfúrico iniciales. Los sobrantes, para eso utilizamos el valor del hidróxido de sodio. Aquí se debió equivocar la primera persona que hizo el cálculo. 12 mililitros de hidróxido de sodio, en 1000 mililitros tenemos 0,01 equivalentes, ¿verdad? Y sabemos que 2 equivalentes de hidróxido de sodio reaccionan con 2 equivalentes de ácido sulfúrico, ¿verdad? Pero es importante este valor, 0,01. Entonces, nos va a dar, haciendo los cálculos, 0,002 equivalentes de ácido sulfúrico sobrantes. Calculamos los reaccionantes, inicial menos sobrante. Menos equivalente, es igual a los equivalentes de ácido sulfúrico inicial, sulfúrico sobrante. Por lo tanto, va a ser
0,0026 menos 0,00112 nos daría 0,0014 equivalentes reaccionantes, y ese es el dato más importante, ¿verdad? Bueno, con esto calculamos el porcentaje de alcaloides. Tenemos entonces 0,0014 equivalentes de ácido sulfúrico, y de acuerdo a nuestra primera reacción estequiométrica, sabemos que 2 equivalentes de ácido sulfúrico reaccionan con 2 equivalentes de alcaloide. Y sabemos que un equivalente es igual a un mol. Y un mol pesa 315 gramos. Entonces, esto nos da 0,0441 gramos de alcaloide que habría en los 27 gramos que hemos utilizado. Pero como nosotros queremos saber cuánto hay en 100 gramos de droga, decimos X. Y esto va a ser igual a 0,163% de alcaloide. Muy fácil, ¿verdad? Estos ejercicios, chicos, entran al examen tercer parcial y entran al final, por si acaso, ¿ya? Entonces, tienen que saber entender, espero que hayan entendido bien, ¿listo? Preguntas hasta aquí, porque vamos a pasar ahora a ver ya lo que corresponde a la práctica. Si hay una pregunta, dime, por favor, Doctora, una Alejandra. consulta. El ejercicio que nos acaba de explicar ahorita, ¿va a entrar Sí. iguales o similares con diferentes datos? Similares, nunca va a entrar el mismo, nunca pongo el mismo. ¿Ya? Se van a Ya, hacer doctora, similares gracias. con Y otra otros datos. consulta, doctora. Como habla del orégano, justamente que es para los hongos de los pies, Sí, también podría ser, ¿será que puede servir también para los hongos de piel? También puede ser la parte del estómago de un paciente. como que ¿Servirá? tenga en la piel. Eso es para si tiene un hongo en la piel, claro, también sirve. Para hongos de piel, sí. ¿Y cómo se lo puede realizar con el orégano? O En sea, este caso ¿cómo habría que preparar una tintura, digamos, como hacer un extracto al 10%, y con ese extracto, o puede ser una tintura un poquito más concentrada, digamos, una tintura al 20% o al 30%. Entonces se deja macerar, ¿no? Si quieres 30 gramos más 70 ml de agua, se deja macerar por un tiempo de unos 15 días, y esa tintura se va aplicando en ese lugar. Pues. Es como una aplicación tópica. como una crema tópica sería, doctora, ¿no? No, no como una crema, no, una tintura, es una solución etanólica. Claro, se podría hacer una crema, pero eso no es diferente de la forma de hacer la crema, ¿no? En este caso es la aplicación directa, ¿no? Sobre la piel. Se agarra un Ya, algodoncito con la tintura, pues se va cubriendo ese lugar afectado. ¿Ya? ¿Está bien? ya, muchas Muy gracias, bien. doctora, porque justamente tuve un paciente así similar con hongos de un niño de 10 años así. Para niños es muy fuerte. Hay que tener cuidado siempre cuando se trata con niños. Esos son tratamientos para adultos. Muchas gracias, doctora. Ya, perfecto. Vamos a compartir ahora, vamos a pasar a la práctica, ¿ya? Bien, chicos, les voy a explicar las dos prácticas, taninos que no vamos a hacer, y les voy a explicar la práctica, y no lo voy a dejar, miren chicos, no voy a dejar las diapositivas, por si acaso, ¿ya? Me habían pedido reemplazar hoy día, porque todos iban a tener tiempo. Yo veo que solamente hay 24 alumnos, pero ya la responsabilidad de cada uno. La práctica de esta semana y la que deberíamos hacer, pero no la hacemos por falta de tiempo, ¿no? Es taninos, que no vamos a hacer, pero les voy a explicar todo cómo se debería haber realizado, y la práctica que vamos a hacer, que es aceites esenciales. ¿Ya? Les voy a explicar cómo se van a repartir luego, porque estaríamos comenzando mañana con el grupo, pues, 312 en la tarde, ¿no? Bien, chicos, entonces esperen un segundito, por favor, voy a entrar a
Y ya. Muy bien, vamos a compartir entonces, ¿sí? Esto ya seleccionado. Ya, vamos a comenzar con la práctica de taninos, que es una práctica corta, pero que no la vamos a poder hacer por la falta de tiempo. Es que como tengo grupo A y B, pues por ese motivo no nos alcanza y el tiempo que tengo que evaluar, tengo que revisar esquemas, hay que tomar examen final, etcétera, y estamos realmente con el tiempo, ¿no? Bien, esta sería nuestra guía, esta es la práctica número 16, ¿ya? Voy a poner 16, porque lo vamos a hacer, es para que ustedes se ubiquen mejor. Ok, en la práctica de taninos vamos a recordar rápidamente que las drogas con taninos están ligadas a las propiedades curtientes, ¿no? Que desde hace muchos años se ha utilizado el tanino de castaño, quebracho colorado, etc. En realidad el término ha sido introducido por Seguin en el año 1796 y se los ha definido como sustancias capaces de combinarse con las proteínas de la piel de los cueros para evitar la putrefacción. Ahora se define como compuestos fenólicos hidrosolubles que tienen pesos moleculares comprendidos entre 5.000 y 3.000 daltons y que presentan junto a las propiedades, a las características de ser compuestos fenólicos, podemos decir que es el único grupo de metabolitos que tiene la propiedad de precipitar proteínas. Por eso es que lo más importante es que primero ver que precipite proteínas, ¿sí? Actualmente se acepta el término de polifenoles, proantocianidinas al grupo de los taninos catecólicos y poliésteres de ácidos gálicos. En ese comprendido vamos a ver que tenemos dos grupos de taninos, los taninos hidrolizables llamados anteriormente gálicos y los taninos condensados o taninos catecólicos. Los taninos hidrolizables, chicos, son poliésteres que resultan de la unión de un azúcar o un poliol con ácidos fenólicos como el ácido gálico, ¿ya? Por eso son poliésteres y se hidrolizan con facilidad con ácidos, álcalis y enzimas. Bien, tenemos dos grupos de taninos gálicos cuando se combinan, el azúcar se combina con el ácido gálico que tiene nombre químico de 3,4,5-trihidroxibenzoico, o los taninos elágicos donde se va a unir el poliol con el ácido hexahidroxidifénico, que derivan de la oxidación. Más abundantes son los taninos gálicos. Y aquí podemos ver la estructura básica. Miren, es un azúcar unido con 3,4,5-trihidroxibenzoico. Entonces, ¿cómo se unen? Por un enlace éster. Cada oxidrilo se va a unir a un ácido fenólico, ¿ok? Y son los denominados taninos gálicos. Entonces, son estructuras grandes. En el caso de los taninos condensados, más bien los taninos condensados son derivados de los flavonoides, ¿ya? Entonces, también se los conoce como proantocianidinas, porque derivan de las unidades flavánicas, no de los flavonoles, de las unidades flavánicas, ¿ya? Es decir, especialmente de la catequina. ¿Cómo se une una unidad a otra? Por un enlace carbono-carbono, entre el carbón 4 de una unidad y el carbón 8 de la siguiente. Y así van formando una especie de red. 4 con 8 forma una red grande, ¿no? Por eso son moléculas grandes. Son moléculas resistentes a la ruptura, no tienen azúcares, como estamos viendo. ¿Pero en qué se parecen? Ambos son compuestos fenólicos y ambos van a formar soluciones coloidales con el agua, ¿sí? Entonces son sustancias amorfas, solubles en agua, forman, como les había indicado, soluciones coloidales. Son también solubles en álcalis diluidos, en alcohol, en acetona y glicerina. Tienen una característica de precipitar con sales de metales pesados como el acetato de plomo, pueden precipitar a proteínas y pueden precipitar también a los alcaloides. Por eso se utiliza como antídoto en casos de envenenamiento de alcaloides por vía oral. Son reductores, reducen ácidos fosfomolípticos, ¿sí? Son sensibles a reducción en medio ácido. En cuanto a sus propiedades biológicas y farmacológicas, vamos a indicar que en realidad tienen muchas propiedades. Una de las más importantes que son astringentes, son antisépticos, disminuye el peristaltismo
y tiene acción antiséptica a nivel de la piel, a nivel intestinal también, y tiene una acción cicatrizante, ¿no? Es decir, lo que hacen es formar una capa impermeable en la piel o en la mucosa, debajo de la cual se va a llevar a cabo de mejor manera la recuperación del tejido. Se utiliza en dermatosis, como les había indicado, es antídoto en caso de envenenamiento por metales pesados o por alcaloides, pero por vía oral. Vasoconstrictores venosos, y por eso también se los utiliza para el tratamiento de las hemorroides, ¿no? Porque son vasoconstrictores superficiales. También tiene una actividad antioxidante, ¿no? Ya que capturan radicales libres. Por eso nos dicen, no es importante comer un chocolate negro, el café, el té, tiene taninos, evidentemente. ¿Ya? También tiene dos dímeros de proantocianidinas, tienen una actividad similar a los flavonoides. ¿Ya? También tiene un efecto para estabilizar la proteína colágena en la piel y también disminuye el nivel de colesterol en la sangre. Se dice que tiene un efecto moderado para prevenir la ateromatosis, ¿no? Entonces evita que se formen los ateromas, ya sea de colesterol o triglicéridos, a nivel de las arterias. Entonces, realmente tiene propiedades muy, muy importantes. Bueno, dentro de ejemplos de drogas con taninos hidrolizables, tenemos garitaninos, a ruibarbo, los pétalos de rosa, agallas de roble, de la China, a la mamelis. También tenemos a los taninos que vamos a encontrar en la tara, ¿ya? El agitaninos, pericarpio y corteza de granada, hojas de eucalipto y corteza de roble. Y los taninos condensados son más abundantes en la corteza de canela, quina, sauce, el quebracho colorado, amamelis, etcétera. Raíces y rizomas como Crameria triandra, el hecho macho. En las semillas de cacao, del guaraná, también se encuentran taninos condensados. En las hojas como de la mamelis, en el té negro, té verde, etcétera, en extractos y zumos desecados. Podemos encontrar entonces una gran variedad de taninos condensados. Ahora, ya entrando a la práctica, nosotros en la práctica lo que hacemos es la identificación y diferenciación entre taninos hidrolizables y taninos condensados. Utilizaremos balanza, Erlenmeyer, hornilla, embudos, papel filtro, gradillas, vasos de precipitado. Reactivos, cloro férrico al 1%, acetato de plomo, solución de alcaloide, gelatina sin sabor, cloruro de sodio, palitos de fósforo, y aquí me falta la clara de huevo, que es la fuente de la albúmina. ¿Bien? Todo esto está en mi guía también. ¿Okay? Vamos a trabajar con 3 drogas. Corteza de canela, con el té negro a granel, ¿ya? No pulverizado, y con las vainas de tara, Cesalpina espinosa, porque las vainas, no tanto en el fruto, sino la corteza del fruto, más bien, no tanto en las semillas. La corteza del fruto tiene una gran cantidad de taninos, ya vamos a indicar qué tipo de taninos tiene. Bien, bien, lo primero que hacemos es la obtención de la solución. En este caso, como son moléculas solubles en agua, chicos, vamos a hacer una extracción acuosa. Vamos a pesar 10 gramos de la droga, adicionamos 100 mililitros de agua y vamos a hervir por 10 minutos. Y entonces vamos a tener nuestro extracto acuoso. Bien, ahora, hemos indicado que son moléculas que precipitan con sales de metales pesados. Tenemos 1 mililitro del extracto más 3 gotas de acetato de plomo. Aquí tengo la tara, chicos. Esta es la tara, té y canela. Entonces, acá la voy a colocar 1 mililitro de cada extracto al tubo. ¿Ya? 1 mililitro de tara, 1 mililitro de canela, de extracto de canela, y 1 mililitro, perdón, de té primero y canela. Agrego 3 gotas de acetato de plomo a cada tubo. La cantidad de precipitado está en función de la cantidad de taninos. Como podemos ver en nuestros resultados, la tara tiene mayor cantidad de taninos, seguida del té y luego de la canela. ¿Okay? Bien, entonces, es la propiedad que tiene de precipitar con sales de
metales pesados. Las pruebas más importantes es la prueba de precipitación de proteínas. ¿Ya? Entonces, esta prueba es la que me dice que si realmente hay o no hay taninos, ¿ya? Porque la prueba de cloruro férrico es universal. Entonces, preparamos nuestro reactivo de la siguiente manera. 1 gramo de gelatina más 10 gramos de cloruro de sodio para un volumen final de 100 mililitros de solución. Recuerden que siempre la gelatina se prepara en agua caliente. Voy a colocar en el tubo 1 mililitro de gelatina, cada tubo, 1 mililitro de gelatina. Al primero voy a agregar 8 gotas del extracto de tara. Al segundo, 8 gotas del extracto de té. Al tercer tubo, 8 gotas del extracto de canela. Como podemos ver también, la cantidad de precipitado está en función de la cantidad de taninos. Podemos ver aquí que la tara da un mayor precipitado, ¿no? Luego sigue en importancia el té y finalmente la canela. Entonces, estamos viendo que las 3 drogas que estamos trabajando tienen entonces taninos, ¿no? Pero, por supuesto, hay más en la tara. Pasamos a la siguiente prueba. Es la precipitación con albúmina de huevo, ¿no? Vamos a preparar nosotros una solución de la clara de huevo al 5%. Se toma 5 mililitros de clara de huevo más 95 mililitros de cloruro de sodio al 0,9%. Igualmente, vamos a colocar en cada tubo, colocaremos 1 mililitro de la solución de albúmina. ¿Ya? Agregamos al primero 8 gotas de la solución de tara, al segundo té y al tercero canela. Siempre estamos viendo que hay mayor cantidad de taninos, porque precipita mejor a las proteínas, en la tara. Sigue importancia el té y luego la canela. ¿Ok? Bien. Ahora, la prueba de cloruro férrico. Como ya sé que las 3 drogas tienen taninos, realizo la prueba de cloruro férrico. Si bien no es una prueba específica, como ya sé que mi droga tiene taninos, viendo el tipo de color que forme con el cloruro férrico, puedo distinguir entre taninos catecólicos y taninos gálicos, ¿ya? O hidrolizables y condensados. Vamos a colocar 1 mililitro de extracto de tara, 1 mililitro de extracto de canela y 1 mililitro de extracto de té. Y a cada tubo vamos a colocar 3 gotas de cloruro férrico al 1%. Si me da un color azul morado, se trataría de taninos hidrolizables. Si me da un color verde o negruzco, se trata de taninos condensados o catecólicos. Bien, entonces podemos ver aquí, miren, se aprecia el color azul. Tara, color azul. Por lo tanto, tiene taninos hidrolizables o gálicos. La canela me da un color verde, taninos catecólicos. El té me da un color negruzco. Se trata también de taninos catecólicos o condensados. Fíjense, pero yo puedo ya confirmar de que tengo taninos porque hice la prueba de la precipitación de gelatina. ¿Ya? Muy bien. Nos vamos a la prueba de precipitación de alcaloides. Les había indicado que tiene la propiedad de precipitar alcaloides. Yo puedo hacer una solución de coca, puedo hacer una solución de quina, etcétera. Coloco en un tubo y voy a agregar entonces 8 gotas del extracto de tara, 8 gotas del extracto de té y 8 gotas del extracto de canela. Vamos a ver que los 3 tienen la propiedad de precipitar entonces los alcaloides, que es una propiedad que también tienen los taninos, precipitan alcaloides. Y por este motivo se utiliza como antídoto en casos de intoxicación por alcaloides, pero chicos, vía oral. Si es que han fumado, no sirve de nada, ¿ok? Bueno, finalmente la prueba de la catequina.
La prueba de la catequina solo sirve para poder identificar a los taninos catecólicos. Los taninos gálicos no van a dar la reacción. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Los taninos catecólicos con ácido clorhídrico y calor van a formar un compuesto que se llama fluoroglucinol, ¿ya? El fluoroglucinol es un compuesto derivado de los taninos catecólicos que tiene la propiedad de reaccionar con la lignina de la madera dando tonos rojos, ¿ya? Pero solamente lo hacen los taninos catecólicos. Los taninos gálicos, aunque tengan cualquier cantidad de taninos gálicos o hidrolizables, no me van a dar color. ¿Por qué? Porque no forman pues el fluoroglucinol, ¿entienden? Entonces, la técnica es muy sencillita. Tenemos como fuente de madera nuestros palitos de fósforo, humedecemos en el extracto bastante bien, dejamos secar a temperatura ambiente, luego introducimos en el ácido clorhídrico y lo llevamos al calor. Si me da tonos rojos o moraditos, se trataría de taninos catecólicos, ¿no? Pero si no hay color, miren, aquí tengo tara, no hay reacción, ¿ya? Entonces sería taninos gálicos. Entonces, pero doctora, ¿por qué nos dice gálicos si no hay color? Porque ya hemos hecho la prueba de precipitación de la gelatina, ¿no? Entonces, tiene taninos. En el caso del té nos da un color rojo moradito y en el caso de la canela, un color rojo. Entonces, tanto el té como la canela tienen taninos catecólicos. ¿Listo? Es así de bonita la práctica. Estos son los resultados esperados. Entonces, bien, ahora vamos a pasar a ver la práctica que sí la vamos a realizar en el laboratorio. ¿Ya? Voy a guardar más. Ya. Es una práctica muy bonita, ya vamos a terminar, chicos, nos falta poco. ¿Dónde estamos? Aquí. Que para nosotros va a ser práctica, de acuerdo a la guía, está como práctica 16, ya lo voy a anotar. 16, 17, estaría en un segundito, para que ustedes se ubiquen con la guía. Como no hemos hecho todas, porque tenemos grupo A y B. Bien, sobre los aceites esenciales ya conocemos bastante la teoría, ¿ya? La voy a pasar un poco rápida la teoría, porque ustedes ya hemos visto, hoy día hemos terminado de ver, hemos visto en la anterior clase todo lo que viene a ser los aceites esenciales, ¿ya? Entonces vamos a definir que son mezclas de un número variable de sustancias orgánicas volátiles. Los compuestos más frecuentes derivan del ácido mevalónico y pueden ser monoterpenos con 10 carbonos o sesquiterpenos con 15 carbonos. ¿Okay? Recuerden que derivan de la vía del mevalonato a partir de la acetilcoenzima A. También hemos visto que tenemos dos grupos, la serie terpénica y la serie aromática. La serie terpénica, los que son los terpenos, son hidrocarburos, que solo están formados por carbono y por hidrógeno. Y de acuerdo al número de carbonos, pueden ser monoterpenos con 10 carbonos, sesqui con 15, diterpenos con 20. Los terpenos, los terpenoides o terpenos oxigenados tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Al tener carbono, hidrógeno y oxígeno, tienen grupos funcionales, alcoholos, aldehídos, ésteres, éteres, etc. Y los compuestos aromáticos tienen una estructura muy diferente, ¿verdad? Todos tienen un anillo aromático, derivan de fenilpropanoide, biácido psiquímico. Aquí tenemos al cinamaldehído que vamos a ver como estructuras básicas. Entonces, aquí tenemos el geraniol, que es un terpeno oxigenado, el citral terpeno oxigenado, un aldehído, limoneno es un monoterpeno, el mentol es un alcohol, monoterpeno oxigenado, que es un alcohol, el pineno, se encuentra en el pino, pues sí es un monoterpeno, hidrocarburo, no tiene oxígeno. Y vamos a ver en la parte inferior, tenemos los compuestos aromáticos. Todos, chicos, miren, tienen un compuesto, un anillo aromático. Es importante esto, porque cuando hablemos de la densidad, las drogas, los aceites que tengan principalmente monoterpenos o monoterpenos oxigenados, la densidad de su aceite es menor a 1. Sin embargo, algunos de los aceites aromáticos van a tener una densidad mayor a 1. ¿Ya? Es importante para las pruebas.
Sabemos que son líquidos a la temperatura ambiente, son insolubles en agua, solubles en solventes apolares como cloroformo, benceno, hexano, solubles en etanol absoluto y solubles en lípidos, como aceites fijos. Presentan índices de refracción elevados que vamos a poder ver nosotros, tienen una densidad menor al agua, ¿no? Ya se ha indicado, generalmente su densidad está en 0,8 a 0,9, menor al agua. Y aquellos que tienen compuestos aromáticos pueden tener mayor a 1, ¿ya? Y tienen un olor característico a la planta de donde fueron extraídos. Sus propiedades, propiedad antiséptica, antifúngica, diuréticos, depende, ¿no? Propiedades sedantes, el citral, el geraniol, expectorantes como el cineol, diuréticos como la esencia de manzanilla, etc. Hay que tener mucho cuidado, como habíamos visto en el video, con la toxicidad, ¿no? Entonces, generalmente, por ejemplo, sabe que el mentol hay que tener cuidado, puede ser tóxico, 2 gramos de esencia pura, puede provocar a muerte, ¿ya? El cisanetol puede provocar convulsiones, entonces hay que tener mucho cuidado con las cantidades que se vayan a usar. Vamos a ver entre las pruebas que se realizan, tenemos ensayos químicos, se puede hacer el índice de acidez, éster, éter, se pueden hacer pruebas funcionales para ver si es un aldehído o es una acetona, se puede realizar cromatografía, siendo la más importante la cromatografía gaseosa, y podemos hacer una determinación de su solubilidad, la densidad, la desviación polarimétrica utilizando un polarímetro, índice de refracción y en algunos casos un punto de congelación. Esas son las pruebas que podemos realizar cuando realizamos una valoración del aceite o un control de calidad del aceite esencial. Y es lo que vamos a hacer en la práctica, ¿ya? Bueno, que utilizamos lo mismo que de siempre, ¿no? Balanza, pipeta, espignómetro, el refractómetro es importante, ¿ya? Agua, benceno, etanol absoluto, un aceite fijo que puede ser un aceite de almendra, el reactivo 2,4-dinitrofenilhidracina, cloruro férrico a 5%, preparada en solución etanólica, hidróxido de potasio preparada también en solución etanólica, fenoftalina como indicador, y vamos a trabajar con las esencias de molle y eucalipto, no de romero porque no van a poder encontrar, ¿ya? La esencia de vamos a trabajar con el eucalipto, que puede tener 1 a 3% de aceite esencial, su principal componente es el cineol, que también se conoce como eucaliptol, y sabemos que tiene muy buenas propiedades expectorantes, especialmente, ¿no? Bueno, la esencia de molle, que se obtiene a partir de los frutos de molle, pertenece a la familia Anacardiaceae y tiene cineol en un 75%, puede tener algo de alcanfor también, ¿okay? Y algo de aldehídos. Las propiedades que tiene la esencia de molle es muy buen analgésico, también es repelente de insectos. Bueno, no con romero, y vamos a ir entonces ya al procedimiento. Lo primero que vamos a hacer, esta parte es muy bonita, chicos, vamos a colocar 1 mililitro de esencia y vamos a agregar, vamos a tener 4 tubos. Al primer tubo colocamos 1 mililitro de esencia más 1 mililitro de agua. Agitamos, dejamos en reposo y observamos. Al segundo, 1 mililitro de esencia más 1 mililitro de benceno. Agitamos, dejamos en reposo y observamos. Al tercero, 1 mililitro de esencia, 1 mililitro de etanol absoluto. Si no hay etanol absoluto, utilizaré el etanol al 96%. Agitamos y dejamos en reposo. Luego tenemos 1 mililitro de esencia más 1 mililitro de aceite. Agitamos y dejamos en reposo. Entonces, esto nos va a permitir ver la solubilidad. Les había indicado que son solubles en agua, solubles en solventes apolares, solubles en etanol absoluto y solubles en aceite. Por lo tanto, tendremos nuestros resultados. Si forma una sola fase, es totalmente soluble. Si forma una ligera emulsión, parcialmente soluble. Y si hay 2 fases muy diferenciadas, podemos decir que es insoluble, ¿ya? Entonces, esta propiedad la vamos a ver con nuestro aceite. Muy importante la densidad. Ya el parámetro de densidad me va a permitir comparar con datos de tablas y ver la pureza del aceite.
Recuerden que vamos a pesar el pisnómetro seco y vacío, colocamos agua primero para calibrar, ¿no? Se pesa, se vacía, se seca, y después de este procedimiento vamos a colocar la esencia y vamos a pesar. Es importante tener el peso del pisnómetro más la esencia, porque ya con agua no vamos a hacer, chicos, porque tenemos pisnómetros ya calibrados para 30 ml, pisnómetros más la esencia de molle. Entonces yo voy a restar para tener la masa de la esencia, solamente voy a restar el peso del pisnómetro más la esencia, menos el peso del pisnómetro, ¿ya? Y esa va a ser mi masa. Y la densidad, ¿cómo calculo? Masa sobre volumen. Así de sencillo. Y ese dato que obtengamos, que da muy bien con el pisnómetro, lo vamos a poder comparar con tablas para ver si el aceite está dentro del rango aceptado de densidad, ¿ok? Entonces, todos los datos que vayamos obteniendo los vamos a ir comparando con datos de tablas. Bueno, otra prueba es la prueba de aldehídos y cetonas. Vamos a tomar 1 mililitro de la esencia, 2 mililitros de etanol, 5 gotas de 2,4 de nitrofenilhidracina. Este es un reactivo para el carbonilo, que puede ser aldehídos o cetonas. Si nos da un precipitado de color naranja, mire, ligeramente naranja, significa que tengo algún carbonilo, un aldehído o una cetona, ¿ya? Entonces, si me da un precipitado rojo, indica que tengo carbonilos aromáticos. Normalmente en el molle y en el eucalipto no vamos a encontrar compuestos aromáticos. Bien, entonces fíjense que todas las pruebas realizamos en medio etanólico. Muy importante. La determinación de fenoles, primero preparamos el reactivo de cloruro férrico al 5%, que lo voy a preparar en un medio etanólico. Primero vamos a disolver 5 gramos de cloruro férrico en 50 mililitros de agua y vamos a completar con 50 ml de etanol. ¿Cómo realizamos el ensayo? 1 mililitro de la esencia, 1 mililitro de etanol y 3 gotas de cloruro férrico al 5%. Si me da tonos oscuros, significa que tengo compuestos fenólicos en mi aceite esencial. Si solamente mantiene el color del cloruro férrico, quiere decir que no hay fenoles, ¿sí? Quiere decir solo que no hay fenoles, no hay compuestos fenólicos. Vamos a hacer también el índice de acidez, una práctica bastante larga, chicos. Vamos a pesar 2 gramos de la esencia, adicionamos 2 mililitros de etanol, colocamos 3 gramos de fenolftalena y vamos a titular, ¿ya? Como no tenemos buretas pequeñas, lo hacemos con la pipeta, donde vamos a colocar el hidróxido de sodio preparado en solución etanólica, hidróxido de sodio 0,05 normal. Vamos a titular gota a gota hasta que nos dé un color rosado que se mantenga estable por lo menos por 30 segundos. Ese valor anotamos y realizamos el cálculo, aplicando la siguiente fórmula. El índice de acidez va a ser igual a los mililitros de KOH utilizados por la concentración que va a ser 0,05 y por la constante 56 dividido en la masa, entre la masa, que en nuestro caso será de 2, ¿no? Bien, ese índice es muy importante. Cuando un aceite está bien conservado, va a tener un índice de acidez bastante bajo. Ya no tiene un índice de acidez fuerte, no tiene un índice de acidez bastante bajito, ¿ya? Ok. Eso sería entonces respecto al índice de acidez. Bien, lo último que hacemos es el índice de refracción. Para eso utilizamos el refractómetro tipo AB. Les había indicado que los aceites esenciales tienen un índice de refracción bastante alto. ¿Cómo se define el índice de refracción? Como la razón entre las velocidades de propagación de una onda en el vacío y en el otro medio. Para esto, primero vamos a calibrar con agua. Aquí se coloca la muestra, miren. Primero vamos a colocar una gotita de agua, vamos a cerrar y vamos a ver que calibramos el refractómetro colocando una gota de agua, el valor debe ser de 1,333. Para poder calibrar, vamos a tener, es monocular, entonces vamos a tener un redondo arriba, un círculo,
donde la sombra, hay una sombrita que moviendo nosotros los botones, debemos llevar a la intersección. Y en el caso del agua me debe dar exactamente, eso no es del agua, pero 1,333, ¿ya? Bueno, una vez que he calibrado, limpio, voy a secar con un Kleenex, muy sequito todo, y voy a proceder a colocar mi gota del aceite. Y otra vez, moviendo los botones, voy a llevar la sombra a la intersección y voy a poder leer. Ya les voy a explicar cómo se debe leer. Miren, aquí yo tengo 1, 4, 6, ¿no? Aquí. Entonces, ¿cómo leo? En la escala abajo, por si acaso, ¿ya? 1, 6, 1, 4, 6. 1, 4, 61, 62, 63, casi medio. Entonces aquí yo leeré 1, 4, 63, 5, porque prácticamente está ya sobre el medio, ¿ya? 1, 4, 63, 5. Es la forma en la que vamos a leer. Ese día lo vamos a leer conmigo, no se preocupen. Es importante que ustedes aprendan a manejar el refractómetro. Y este valor, chicos, que obtengamos, lo vamos a comparar con tablas para ver la pureza de nuestro aceite. Tiene que encontrarse dentro del rango, lo que nos indicaría que nuestro aceite se encuentra con un rango de calidad. ¿Ya? ¿Han entendido? Bien. Entonces, esto ya. Esos son nuestros datos. Y con esto habríamos terminado la explicación de la práctica que vamos a realizar. Ahora, explicarles, ¿no? Todos los grupos que trabajan en la mesa del fondo van a traer esencia de eucalipto. Todos los que están en la mesa de adelante van a traer, o sea, ¿cómo haríamos? No van a traer una esencia por grupo. Ya cada 2 grupos va a traer una esencia, chicos. Ustedes ya organícense. Cada 2 grupos trae una esencia. Entonces, pero la mesa de adelante va a traer la esencia de molle y las mesas de atrás, en la parte de atrás de la puerta, ¿no? Hacia la ventana, van a traer esencia de eucalipto. ¿Dónde pueden comprar? Yo les sugiero que la esencia de eucalipto de la farmacia. La esencia de molle no creo que encuentren en una farmacia. Más seguro puede ser tal vez en Alep, que está al lado de la farmacia boliviana, pero más seguro que van a encontrar en el mercado Calatayud, donde venden estas esencias, pero no son de muy buena calidad. No importa, lo importante es que aprendamos a trabajar con nuestras esencias, ¿eh, chicos? Eso sería entonces todo. ¿Dudas, preguntas, por favor? Sí, Alejandra. Disculpe, doctora, esta semana, ¿qué grupo le tocaría? Alá. ¿Ya? Mañana y el día miércoles vendrían los grupos A. ¿Y cuántas esencias se podría traer, doctora? No vienen en frasquitos de 30 ml, en frascos de 30 ml. Ya no viene más. Tiene que ser un frasquito de 30 ml. Si es menos, no va a alcanzar. Porque lo mínimo ya, doctora, está bien, gracias. Sí, tiene que ser 30. ¿Listo? ¿Algo más, chicos? Ok, bien, ya los dejo libres. Vayan a disfrutar de su día. Listo, que les vaya muy bien. Nos vemos.